Hola, mi nombre es Cristina Montiel González, yo pertenezco al Ecosur Unidad Campeche y les voy a platicar acerca de un tema que se llama microbiología y ecología funcional del suelo. Para ello les voy a platicar del orden de la charla. Vamos a hablar primero de la historia y definición y objeto de estudio de la microbiología del suelo, quiénes integran a los microorganismos del suelo y en dónde se encuentran, cuál es la importancia ecológica y funcional de estos microorganismos y qué metodologías se utilizan para responder preguntas como quiénes y cuántos y qué función y capacidad metabólica tienen las comunidades. Y vamos a comenzar por el primer tema, que es historia y definición de objeto de estudio de la microbiología del suelo, y para ello vamos a hablar un poquito de la historia de la microbiología y nos vamos a ir hasta 1530, en donde aparecía Girolamo Fracastoro, y él es un científico italiano que propone que las enfermedades epidémicas son causadas por partículas diminutas que se llaman esporas. En 1665, Robert Hooke, que es el primero que utiliza un microscopio justo inventado por él, publica un tratado llamado Micrografía, en donde él describe observaciones que ha hecho con este microscopio. Dice que hay cosas pequeñitas que se llaman animáculos. Luego en el 76, en 676, Anton van Leeuwenhoek observa por primera vez una serie de organismos pequeñitos y a este le llama bacteria, ¿no? Es un órgano pequeño. Entonces es el primero en observar un microorganismo. A partir de Leeuwenhoek y de la invención de su microscopio, surgen una serie de científicos que se dedican a desarrollar esta ciencia de la microbiología, pero no es sino hasta la primera publicación que nos da Louis Pasteur en 1768, en donde nos dice que hay organismos que son organismos que dependen del aire, llamados aerobios, y otros que no, que son los llamados anaerobios, en donde se da toda una transformación de la microbiología en la historia del planeta, ¿no? Entonces es Louis Pasteur considerado para aquel entonces el padre de la microbiología moderna, y realmente sus descubrimientos marcan el inicio de una nueva era de la microbiología llamada la Edad de Oro. Y es justamente en esta época de la Edad de Oro, más o menos entre 1890 y 1910, que se van descubriendo una serie de microorganismos que son responsables de llevar a cabo los principales ciclos biogeoquímicos en los ecosistemas terrestres. Fíjense que para 1924, Selman A. Waldman publica un tratado que se llama Los Principios de la Microbiología, y es la primera vez de la microbiología del suelo que se habla de microbiología del suelo, ¿no? Entonces él es sumamente importante para el área de que estamos platicando. En el 31, él mismo reconoce que hay un papel que es sumamente importante de los microorganismos del suelo en la descomposición y en el ciclo del carbono. Pero no es sino hasta el 49 que Sergei Winogradsky, considerado hoy en día como el fundador de la microbiología del suelo, publica un libro que es el libro de Microbiología del suelo, problemas y métodos, y que en este libro lo que hace es recopilar investigaciones desde 50 años atrás, de todos los trabajos, de todas las metodologías, de todo lo que se hace con respecto a los estudios de microbiología del suelo. Platiquemos un poquito acerca de lo que pasa después. En el 57 se da el primer simposio de microbiología ecológica, y luego para el 66 se imprime por primera vez un manual que conocemos todos los que hemos tenido alguna vez contacto con la microbiología, que es el del manual del Brook, ¿no? Ese es desde el 66. Luego en el 74 aparece por primera vez los journals, en donde ya se va a comenzar a publicar el Applied Environmental Microbiology y Microbial Ecology, que son dos
digamos que journals que están dedicados a recibir todo lo que tendría que ver con ecología microbiana. Después está el primer congreso de la microbiología ecológica, y de ahí en adelante se ha desarrollado una serie de eventos que han llevado hasta lo que hoy en día conocemos como las ómicas, las ciencias ómicas. Bueno, déjenme platicarles que no solamente hay una evolución de pensamiento, sino que hay una evolución también de la necesidad de estudiar a los microorganismos en diferentes escalas ecológicas. Y estamos hablando de que los organismos inicialmente se estudiaron a nivel de comunidad, pero posteriormente hubo una idea de comenzar a estudiarlos a nivel de población, después de comunidad y después a nivel ecosistémico. Al inicio, entonces era un estudio a nivel individual, ¿no? Entonces, para ir moviéndose en estas escalas ecológicas en las que se quiere entender a los microorganismos, también esto ha llevado a desarrollar estrategias, metodologías para poder estudiarlos, y es así como se ha desarrollado para lo individual medios de cultivo que permitan aislar microorganismos para conocerlos. Después, a nivel más de población, se han desarrollado estrategias principalmente moleculares, de biología molecular y bioquímica, y a nivel de comunidad se han desarrollado más bien metodologías para extraer, amplificar, secuenciar y clonar el DNA de comunidades microbianas, ¿no? Y ahora que ya se quiere saber no solamente qué pasa a nivel de comunidad, sino la relación que hay entre la genética y la diversidad genética y funcional, ahora se habla más bien de las eras de las ómicas, como son las eras de la transcriptómica, de la proteómica, de la metabolómica y de la genómica, ¿no? Y bueno, sigamos platicando acerca de eso. Bueno, ya que sabemos un poco de historia y cómo ha ido evolucionando un poco las técnicas de análisis, platiquemos ahora de la definición que existe actualmente de la microbiología del suelo. Y esta definición lo que nos dice es que es una subdisciplina científica de la microbiología ambiental y de la edafología, y que básicamente estudia todos los aspectos biológicos, y dentro de ellos se encuentran todas las funciones y todas las actividades que llevan a cabo los microorganismos que viven en el medio edáfico. Entonces, todos estos organismos, ¿qué están haciendo? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Cuáles son sus funciones? Es lo que le va a interesar mucho a la microbiología, ¿no? Esta suele ser entonces una disciplina, ¿no?, que se conoce como interdisciplinaria, porque está muy vinculada a lo que sería la ecología microbiana, con toda esta parte de el querer entender desde la organización de individuo hasta el comunidad y hasta el qué están haciendo en el ecosistema. Tiene mucho que ver con su ecología, con sus ensambles, con sus cadenas tróficas, con sus actividades metabólicas, con todas las propiedades emergentes que surgen de sus interacciones y demás, pero también tiene que ver mucho con la bioquímica, con la física y con la química del suelo. Entonces, hay dos enfoques básicamente que se emplean para estudiar lo que sería la microbiología del suelo y que te ayudan a responder diferentes preguntas. Por un lado, el enfoque de estudiar a los organismos examinando su fisiología y su taxonomía, y esto para ayudarnos a responder quiénes y cuántos microorganismos hay en el suelo. Para ello se utiliza una herramienta que principalmente son cultivos o aislados, ¿no?, de microorganismos, y técnicas moleculares. Por otro lado está un enfoque que estudia las funciones y los procesos de los microorganismos para responder qué hacen ellos en el suelo, y su herramienta básicamente son cultivos y mediciones de actividad metabólica. Entonces, lo que se quiere, la herramienta que se emplea es para medir la diversidad de fuentes de alimentos que los microorganismos distintos pueden utilizar. Y esto lo vamos a
ahondar un poquito más cuando hablemos de los métodos que se utilizan para estudiar a los microorganismos. Pero ahora vamos a hablar de quiénes integran a estos microorganismos y dónde se encuentran. De manera convencional también hay un acuerdo en que los microorganismos van a ser en su mayoría organismos unicelulares con tamaño menor a 100 micras, y estos van a incluir a estos que no son vivos, no son organismos vivos, que son los virus, ¿no? Y que son los más pequeños. Van a incluir a dos grupos de procariontes, que son las arqueas y las bacterias, y a dos grupos de eucariontes, que son los hongos y los protozoarios. Entonces les decía que en su mayoría son unicelulares, porque hay organismos también pequeños, menores a 100 micras, como nematodos y rotíferos, que pueden entrar dentro de la clasificación de microfauna. Bueno, y de todos estos organismos que son microscópicos, se dice que aproximadamente en un gramo de suelo, especialmente del horizonte A, puede llegar a contener hasta 1 por 10 a la 9 partículas de virus, hasta 1 millón de estos organismos que son las bacterias, 1 millón de hongos, 1 millón de protistas como estos, cientos de nemátodos. Tal es así que se ha llegado a proponer que los microorganismos del suelo pueden llegar a representar hasta el 85% de los organismos vivos del suelo. Pero vamos a responder ahora en dónde se encuentran los microorganismos del suelo, y en general pues en los ecosistemas terrestres, ¿no? ¿Dónde se encuentran? Ha habido una teoría que ha estado en constante tela de juicio, digamos, que es si los organismos pueden estar en todas partes, ¿no? Que si son, si pueden estar en cualquier parte. Entonces se ha observado que la distribución de los microorganismos en los distintos ecosistemas está limitado principalmente por las condiciones ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los organismos están en todas partes, sino que el medio ambiente puede limitar esa dispersión, y tan es así que se han presentado casos de endemismos de microorganismos en condiciones muy particulares, ¿no? Entonces, si los microorganismos pueden estar en todas partes, ahora hablemos exclusivamente de los microorganismos distribuidos en el perfil. ¿Dónde están? Podemos observarlos en todo el perfil, tanto si nosotros hiciéramos muestreos horizontal como verticalmente, podríamos encontrar microorganismos. Y este es un ejemplo de un muestreo que se realizó a profundidad a lo largo de un perfil, y en el que se encontró que había un cambio en la proporción total de la biomasa que estaba representada por protozoarios, bacterias y hongos, y que dependían, y conforme se movían a profundidad, esta proporción cambiaba. Tal es el caso que a 200 centímetros de profundidad ya no se encontraban protozoarios. Y lo mismo ocurrió en otro estudio que se hizo, en donde se observan a las bacterias divididas en grupo anaerobio, aerobio, actinomicetes, hongos, algas y protozoarios, y se observó que en profundidad también desaparece, digamos, que los protozoarios, pero permanecen otros grupos microbianos. ¿Qué es lo que determina la distribución de estos microorganismos? Generalmente es su metabolismo. Otra vez, es decir, la capacidad que tienen para utilizar los sustratos, ¿no? Es decir, tenemos microorganismos que son heterótrofos, que dependen del carbono como fuente de energía, de autótrofos, que dependen de cualquier otra cosa que no sea el carbono como fuente de energía, de organismos que son aerobios y de los organismos que son anaerobios. ¿En dónde se encuentran estos microorganismos en el suelo? Se pueden encontrar en las superficies oxigénicas, en la profundidad anoxigénica, cercanos a los poros del suelo, que son lugares que tienen oxígeno, ¿no? En la rizósfera, como las micorrizas, pero también se pueden encontrar
con las raíces haciendo asociaciones simbióticas, o pueden andar por aquí en vida libre, o pueden encontrarse dentro de los agregados, dentro de los macro y microagregados. Entonces, en todas estas partes nosotros podemos encontrar a los microorganismos. Lo que se ha observado es que en diferentes ecosistemas dominan, digamos, grupos de microbianos de hongos versus bacterias. ¿En qué condiciones se ha observado? Cuando el pH es ácido, o es menor a 7, cuando hay una mayor proporción de moléculas recalcitrantes, que generalmente está asociado a que haya quitina, cuando la relación carbono-nitrógeno microbiano es mayor a 10, cuando hay una mayor producción de enzimas contra la lignina, que esto generalmente lo hacen, tienen mayor capacidad enzimática los hongos, y esto pasa principalmente en bosques en donde la materia orgánica favorece la formación de estos pHs. Y entonces, para el caso de bacterias, se piensa que al contrario, estas se encuentran en mayor proporción en donde el pH es mayor a 7 o ligeramente neutro. La proporción de moléculas son más lábiles, de más fácil descomposición. La relación carbono-nitrógeno microbiano es menor a 10. Hay mayor producción de enzimas contra polímeros lábiles, justo porque hay mayor proporción de moléculas lábiles. Y esto principalmente se ha observado en bosques tropicales, ¿no? Entonces vean esta tabla que presento aquí con pHs distintos en diferentes suelos, y lo que podemos observar es que cuando los pHs son ácidos dominan los hongos sobre las bacterias, mientras que cuando los pHs son ligeramente básicos o alcalinos dominan las bacterias sobre los hongos. Bien, vamos a platicar ahora de la importancia ecológica y funcional de los microorganismos del suelo, y vamos a platicar de diferentes grupos, excepto de los protozoarios. Bien, pues los virus, vamos a comenzar con estos, son segmentos, elementos genéticos, ¿no?, que pueden replicarse porque son pedacitos de ARN, y que estos pueden replicarse independientemente de los cromosomas, pero no independientemente de las células, porque requieren de ellas para poderse replicar. Entonces son más pequeños que las bacterias, pueden ser de entre 20 y 30 nanómetros de diámetro más pequeños, son considerados parásitos obligados de los organismos, desde los que son procariontes como las arqueas y las bacterias, hasta los eucariontes como hongos, insectos, plantas y animales que habitan en el suelo. Pueden actuar como estructuras o partículas inactivas cuando las condiciones son desfavorables, pueden entrar en latencia o en dormancia, y pueden sobrevivir durante un largo periodo en diferentes hábitats, y cuando las condiciones mejoran nuevamente comienzan su actividad vírica. Los análisis de metagenoma han mostrado que los suelos pueden contener inclusive mayor diversidad de virus, 100 veces mayor a la que se puede o se ha encontrado en medios marinos. Entonces, ¿cuál es la importancia ecológica? Principalmente, ahorita vamos a platicar de ella, pero está dada por dos características que tienen los virus. Por un lado es la característica de favorecer la transferencia horizontal de genes, y por otro lado la propiedad lisogénica. Y ahora vamos a platicar de esto. Si nosotros tenemos estas dos células, la transferencia horizontal de genes es cuando los virus pueden transferir un gen, ¿no?, de un hospedero hacia otro. Y entonces se pueden llevar un gen tomado de aquí y meterlo en la otra célula. Entonces esta capacidad lo tienen los virus. Ahora, lo que es importante mencionar aquí es que es como la lotería. El gen que puede ser transferido hacia la nueva célula podría ayudarle al microorganismo a adquirir cierta capacidad, como podría ser la producción de un antibiótico, como resistencia a la sequía, como resistencia a altas temperaturas, pero también podría ser un gen que fuera inocuo, es decir, que no tiene ninguna función, o bien un gen que más bien fuera contraproducente para el organismo. Lo que les quiero decir es que la transferencia horizontal de genes no siempre es benéfica, y que generalmente es producto del azar. Ahora, cuando los
virus transfieren este material genético, pueden favorecer la diversidad genética de las comunidades microbianas, especialmente y específicamente de las bacterianas, y pueden favorecer la evolución, por tanto, del genoma bacteriano. Por otro lado, pues tenemos a la lisis, la propiedad lisogénica que también tienen los virus, que básicamente es ponchar, ¿no? Romper, cortar la membrana plasmática, y entonces pueden ejercer un control biológico llamado top-down, porque estos con esta característica pueden llevar al deceso a muchos organismos, y entonces con ello lo que hacen es que regulan la densidad poblacional y la estructura de las comunidades microbianas del suelo. Entonces, bueno, con respecto a esto se ha estimado que hasta el 50% de la producción diaria de bacterias autótrofas y heterótrofas pueden ser atacadas por lisis viral. Y entonces esto es sumamente importante porque no solamente regula la densidad poblacional y la estructura de las comunidades, sino que está teniendo un efecto sumamente importante en la parte biogeoquímica, ya que desempeñan un papel fundamental en los ciclos, porque al romper las membranas plasmáticas y liberar el material citoplasmático, todos los organelos y demás, lo que están haciendo es que están ingresando constantemente un material orgánico lábil, es decir, de fácil descomposición, a los procesos de descomposición del suelo. Ok, ahora platiquemos de la importancia ecológica que tienen las arqueas y las bacterias del suelo. Estos grupos son sumamente importantes, son dos de los grupos más abundantes que hay en el suelo, y por tanto pues también son de los grupos que tienen mucho interés para ser estudiados y falta mucho por comprender de ellos, ¿no? Entonces, dentro de estos participan, dos participan en todos los ciclos biogeoquímicos de los ecosistemas, desde los procesos de fijación, es decir, de rompimiento de enlaces que se encuentran en los que se encuentran los nutrientes, principalmente, por ejemplo, en lo que está en la parte atmosférica, pueden los organismos del suelo desde abajo fijar, ¿no? Romper, por ejemplo, los triples enlaces del nitrógeno, o y incorporar el nitrógeno ya a la parte orgánica. Pueden trabajar también estos microorganismos en los procesos de descomposición, regulando todo el proceso desde lo que sería la fragmentación, despolimerización, hasta la mineralización del material orgánico. Funcionan como almacenes de nutrientes porque contienen dentro de su biomasa nutrientes, y ya platicábamos que son muchísimos los organismos, entonces son un almacén sumamente importante que está guardando los nutrientes orgánicos dentro de sí. Además, estos organismos pueden producir polisacáridos o glicoproteínas que van a favorecer la cementación y la formación de agregados del suelo, y con ello van a dar estructura y estabilidad. Y además que estos, porque tienen una gran diversidad enzimática y gran capacidad metabólica para hacer ácidos orgánicos y demás, tienen un gran potencial biotecnológico para ser utilizados en otras funciones. Ejemplos de las funciones ecológicas de las bacterias en el suelo: tenemos bacterias fijadoras de nitrógeno, ya sea simbióticas o de vida libre. Tenemos bacterias solubilizadoras de fósforo por formación de ácidos orgánicos, solubilizadoras de sulfato, movilizadoras de potasio, antagonistas de patógenos, y esto quiere decir que estas hacen o favorecen el control biológico sobre diferentes patógenos que se encuentran en el suelo, ¿ok? Además, pueden aliviar el estrés abiótico de plantas, ya que en el medio circundante en el que se encuentra la raíz, los microorganismos pueden modificar el pH, la temperatura y la salinidad, y entonces hacer modificar el grado de estrés que puede tener una planta. Además, hay otras que son probióticas, que mejoran la respuesta de las defensas de las plantas. Un proceso que es sumamente importante que regulan los microorganismos del suelo es el proceso de descomposición. Específicamente las bacterias son muy importantes aquí, porque hay grupos que pueden dedicarse a hacer determinados pasos de esa descomposición, como por ejemplo en los procesos de despolimerización se ven involucradas diferentes
microorganismos, diferentes cepas que van a estar haciendo diferentes enzimas que pueden cortar y entonces pasarse como en una cadenita a los productos hasta llegar, bueno, los productos orgánicos hasta llegar a los minerales que van a ser los que van a estar disponibles para entrar otra vez a todo el ciclo de nutrientes. Entonces, bueno, este es el caso también de microorganismos que pueden liberar fósforo por medio de mineralización por su capacidad metabólica o actividad enzimática. Ahora, ¿cuál es la importancia ecológica de los hongos? Generalmente cuando pensamos en hongos del suelo hay tres tipos de hongos, los que descomponen, los que son mutualistas y como estos que son patógenos. Entonces, generalmente los hongos producen enzimas oxidantes que son muy fuertes, que lo que hacen es que degradan estructuras leñosas de difícil descomposición. Estos son los descomponedores, ¿no? Por eso generalmente los encontramos mucho en bosques. Entonces, una característica bien importante es que las hifas fúngicas también unen partículas del suelo y estabilizan a los agregados del suelo. Y además, pues, otra característica bien importante es que los hongos son productores de compuestos antibióticos. Por ejemplo, uno que ha sido muy importante para la longevidad de los humanos es la penicilina, ¿no? Pero también tenemos otros antibióticos como las ciclosporinas. Además tienen un potencial biotecnológico para degradar compuestos como estos que son hongos patógenos, pero que pueden degradar compuestos de muy difícil descomposición, que son más bien antrópicos, ¿no? Bueno, hay otro tipo de hongos que son los micorrízicos y estos lo que hacen es que forman asociaciones simbióticas entre hongos con raíces de las plantas y lo que básicamente hacen es una asociación en donde uno, que es la hifa del hongo, obtiene carbono para su crecimiento, mientras que el que va a funcionar como el huésped, ¿no? El que va a hospedar, va a recibir nitrógeno y fósforo, ¿no? Nutrientes. Entonces, básicamente las micorrizas se especializan en buscar y transferir nitrógeno y fósforo a la planta. Y también en muchas ocasiones estas micorrizas pueden ser utilizadas para la búsqueda de agua cuando la planta está en una situación de estrés hídrico. Esto lo hacen porque el micelio, que es esta parte de aquí, que son estos hilos de aquí, que son esas hifas, ¿no? Tienen la capacidad de tener una extensión del sistema radicular, se extienden hasta 2 a 3 órdenes de magnitud con respecto a su raíz, ¿no? Imagínense. Entonces, bueno, vamos a platicar finalmente de lo que serían las metodologías para responder quiénes y cuántos y qué función y qué capacidad metabólica presentan. Y antes de entrar a esa parte quiero hacerles como pues una recomendación, ¿no? Ya que los microorganismos se encuentran habitando en toda la matriz del suelo, hablamos tanto horizontal como verticalmente, pues las muestras del suelo se deben de almacenar en condiciones especiales para conservar esa estructura que va a estar ya sea en la parte superficial o profunda, ¿no? Y no solamente que se conserve la estructura, sino el funcionamiento de la comunidad microbiana. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a medir algo que tenga que ver con microorganismos, tenemos que intentarnos apegar como a lo que se parezca más a lo que tenemos en condición natural, ¿no? Entonces, si las muestras van a ser analizadas dentro de las primeras 24 horas, no hay problema, se pueden almacenar las muestras entre 4 y menos 8 grados centígrados. Sin embargo, si esto no va a ser así, ¿no? Y se van a utilizar muestras para hacer análisis moleculares, lo que se recomienda es que estas muestras sean mantenidas a menos 80 grados centígrados en un refco de preferencia, pero si no tenemos esta posibilidad entonces de adquirir nitrógeno líquido para mantener nuestras muestras dentro de ese nitrógeno y poder mantener el ADN en condiciones similares a las que lo obtuvimos cuando hicimos nuestro muestreo.
Entonces, si no vamos a hacer estos análisis moleculares y las muestras se les van a hacer análisis para determinar, por ejemplo, actividad metabólica, enzimas, nutrientes, biomasa microbiana, etcétera. Entonces estas muestras se pueden guardar a 4 o menos 8 grados centígrados. Sin embargo, es importante decir que es necesario mantenerlas en la oscuridad para que no haya un recambio de la composición de la comunidad microbiana por una cuestión de efecto de luz. Y por otro lado también es importante decir que estas muestras van a tener un tiempo en el que se pueden procesar sin que comencemos a ver los productos del recambio de esa comunidad, ¿no? Y que aproximadamente van entre 1 mes y medio, por mucho 2 meses, ¿no? ¿Quién y cuántos microorganismos podemos encontrar en un suelo? Nos pueden ayudar diferentes herramientas para preguntar esto y para responderlo. Una de esas herramientas es la microscopía y esta nos permite obtener imágenes microscópicas, bueno, de microorganismos que están directamente desde las muestras ambientales que nosotros obtuvimos, y hay distintas técnicas, ¿no? Entonces podríamos verlo desde un estereoscopio y hacer un conteo, ¿no? de los organismos, o bien ya irnos a microscopios desde 45 por hasta 15.000 por, dependiendo del objetivo que tengamos, ¿no? Si nuestro objetivo únicamente es hacer un conteo de las unidades formadoras de colonias, es decir, cuántas bolitas tenemos aquí, es suficiente quizás con un estereoscopio, pero si nuestro objetivo es observar la taxonomía, la fisiología, la morfología de los microorganismos, entonces sí estaremos hablando de herramientas más potentes. Otra técnica para saber quiénes y cuántos son los cultivos. Entonces los organismos que se pueden aislar en medios de cultivo, ya sea medios de cultivo que sean líquidos o sólidos, estos medios generalmente están enriquecidos con nutrientes que requieren estos organismos para vivir. Sin embargo, lo que tenemos que bueno, esto nos permite aislar cepas para conocer la morfología, la taxonomía y la capacidad metabólica, pero tenemos aquí una limitante en este método, que es que menos del 1% de las bacterias que habitan el suelo han sido cultivables. Es decir, que desconocemos la mayoría de los microorganismos porque no los hemos podido cultivar en nuestros medios que hemos desarrollado, ¿ok? Entonces, ¿cuántos organismos hay en un suelo? Pues hay diferentes maneras de inferirlo, porque como les decía, no podemos medirlo como tal. Lo inferimos, por ejemplo, con la microscopía electrónica, haciendo un conteo por unidad de área de las unidades formadoras de colonia y extrapolándolo a cierta área. Pero también lo podemos medir con la estimación de biomasa microbiana, con carbono microbiano, con un método que se llama incubación, fumigación e extracción, que básicamente lo que se hace es incubar microorganismos para ver cuánto crecen en determinado tiempo y hacer la extrapolación por el tiempo de crecimiento de la biomasa del microorganismo. Entonces, bueno, hay otras técnicas que se utilizan, por ejemplo, para medir la capacidad metabólica, que es la capacidad que tiene el organismo de utilizar los sustratos, ¿no? De consumirlos. Y dentro de ellos están las incubaciones fisiológicas. Y en estas incubaciones son ensayos con suelo en condiciones controladas de luz, de temperatura, de humedad. Y estas consisten en colocar el suelo en cámaras selladas bajo condiciones controladas para medir la respuesta potencial del metabolismo ante determinada condición, ¿no? ¿Y cómo se mide esa respuesta potencial? Básicamente con la emisión de CO2. ¿Hay algún tratamiento que se tiene aquí adentro en las muestras de suelo, que es lo pone, digamos, que la pregunta, el objetivo de la investigación? Y entonces vas a medir o vas a responder tu pregunta con actividad metabólica,
y entonces pones tu suelo, tu trampa de hidróxido de sodio y aquí vas a estar capturando en esta trampa el CO2 y finalmente se va a medir. Quienes hacen estos estudios o hacemos estos estudios solemos calcular el coeficiente metabólico microbiano, que es cuánto estuvieron respirando los microorganismos y que se asume que es consecuencia de el metabolismo de lo que estuvieron trabajando aquí. Entonces esta es una manera de estudiar la capacidad metabólica, pero también por medio de los cultivos. Por ejemplo, aquí tenemos unas cepas, ¿no? Nuestra comunidad de microorganismos que creció en mi cajita, y entonces aislé estos microorganismos y los puse a crecer en diferentes medios que tienen por objetivo hacer esto, preguntar cuál es la capacidad metabólica de crecer de las diferentes cepas microbianas en diferentes medios de cultivo. Por ejemplo, es ADN y es esa misma pero vista en luz UV con un marcador, y entonces lo que observamos es que pues realmente tienen diferentes capacidades metabólicas porque aun cuando son la misma crecen de diferente forma en estos medios. Otra manera de estudiar la capacidad metabólica es en los biologs, por ejemplo, en donde hay sustratos. Por ejemplo, tiene sustratos carbono-nitrógeno distintos en cada pocito, y entonces los colores indican cómo es que están trabajando las comunidades, están consumiendo, están produciendo enzimas acá adentro, y que esas tienen la capacidad de metabolizarlos, ¿no? Hay otra manera de medir la capacidad metabólica, que es por medio de la medición de enzimas, ¿no? De hacer ensayos de actividad enzimática de organismos, y entonces aquí lo que tú puedes saber es qué hacen, pero no sabes quién lo hace generalmente. Entonces aquí, por ejemplo, son organismos que pueden producir enzimas que están relacionadas con el ciclo del carbono, con enzimas que están relacionadas con el ciclo del nitrógeno, con el ciclo del fósforo y del azufre, ¿no? Y que todo esto quiere decir que pueden romper o degradar o favorecer, ¿no?, la descomposición del material orgánico. Hay otra pregunta muy importante que surge mucho a partir de la década pasada, ¿no? ¿Quiénes conforman a las comunidades microbianas? Y para eso se utilizan biomarcadores moleculares. El que se utiliza generalmente es el ARN ribosomal, específicamente los fragmentos 16S y 18S. 16S para procariontes como bacterias y arqueas, 18S para eucariontes como hongos, ¿no? Y lo que hacen es que permiten determinar la composición de la comunidad microbiana. Nosotros sacamos nuestra muestra de suelo, lo extraemos el DNA, lo clonamos, ¿no? Con 16S, obtenemos nuestras secuencias, metemos esto a la bioinformática y nos da como resultado la composición de la comunidad microbiana. Claro, yo lo dije muy rápido y muy fácil, pero esto lleva su tiempo y su proceso y su dificultad. Entonces tenemos la composición de nuestra comunidad microbiana y aquí tenemos a los diferentes gremios que pueden componer esta comunidad. Entonces ya por medio de investigación más bibliográfica y demás podemos inferir un poco como por qué si están ahí estos microorganismos, qué capacidad metabólica se han estudiado, por ejemplo, de los que se han aislado, etcétera. Bueno, finalmente tenemos otra pregunta que nos estamos haciendo hoy en día y que mucho de las ciencias ómicas van a resolver, ¿no? ¿Qué potencialmente qué es lo que podrían hacer los microorganismos ya a un nivel de comunidad trabajando en un ecosistema, ¿no? Y para resolver esta pregunta se trabaja mucho con la metagenómica, y que esta consiste en recuperar ya no secuencias de pedacitos, ¿no?, de ARN, sino ahora sí secuencias de ADN de muestras ambientales como esto, ¿no? Y entonces lo que tú tienes acá abajo es ADN que viene pues de bacterias, de virus, de hongos, de protozoarios, de todo, y entonces aquí tienes un enriquecido de ADN, ¿no? ¿Qué es lo que te revela la genómica? Pues los genes presentes en las muestras ambientales. Básicamente es a nivel de genes,
Y bueno, el interés se centra principalmente ahora en algo que se llaman los genes funcionales, es decir, para qué el hecho de que yo tenga un gen que funciona para qué cosa, ¿no? Funciona para hacer enzimas, funciona para hacer protección, no como pared celular más gruesa, funciona para producir osmolitos para contrarrestar la sequía, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace la metagenómica hoy en día es que permite acceder a la diversidad funcional, ¿no? Y metabólica de las comunidades microbianas. Entonces ya te puedes decir todos estos organismos que están acá, pues qué genes, con qué genes vienen armados, ¿no? El problema es que no podemos demostrar cuál de esos procesos está activo, porque un gen, recuérdense que un gen puede estar, pero no precisamente estarse expresando, ¿no? Y además que no sabemos a quién le corresponde. Bueno, entonces hasta aquí este rápido recorrido por lo que es desde la historia hasta las técnicas de la microbiología del suelo. Espero que les sirva esta plática y bueno, pues estoy abierta a sus dudas, y si en este momento pues no hubiera dudas y posteriormente surgieran, les dejo mi correo para que estén en contacto conmigo. Muchísimas gracias por escuchar esta charla. Hasta luego.